Parashat Vayelech de Devarim, Deuteronomio 30, versículo 1. Moshe fue y transmitió estas palabras a todo Israel. Comentario. ¿A dónde fue Moshe? El comentario dice que él fue al corazón de cada uno de nosotros. Versículo 2. Les dijo: en este día tengo 120 años. Ya no podré más salir y volver. Comentario. O sea, ya no podré más comandar al pueblo en la guerra. Pues Hashem me dijo: tú no cruzarás el Jardín. Comentario. En este día, hoy es el día de mi cumpleaños. Es el día justamente también en el que él entrega su vida al Eterno. Y hoy es el día de mi fallecimiento. Es lo que se está diciendo aquí. Versículo 3. Hashem tu Elohim, él cruzará ante ti, él destruirá estas naciones ante ti, y tú las tomarás en posesión. Y Yoshua cruzará ante ti, o sea, te guiará, tal como ordenara Hashem. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 31, versículo 4. Hashem les hará a esos pueblos lo mismo que les hizo a Sihón y a Og, reyes de los Emoritas, y a su territorio, a quienes destruyó por completo. Cuando Hashem se los entregue a ustedes, procedan con ellos de acuerdo a todo lo que estipula este mandato que les ordeno. Sean fuertes y valerosos, no teman ni se desanimen ante ellos, pues Hashem tu Elohim, él es quien va contigo. No te dejará ni te abandonará. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 31, versículo 7. Luego Moshe llamó a Yoshua y le dijo en presencia de todo Israel: sé fuerte y valeroso. En otras palabras, impone tu autoridad, pues tú eres el líder. En cada generación hay un líder, no dos. Pues tú entrarás con este pueblo a la tierra que Hashem juró a sus ancestros que les entregaría. Tú harás que la tomen en posesión. Y en cuanto a Hashem, él va delante tuyo. Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Moshe escribió esta Torá y la entregó a los sacerdotes descendientes de Leví, portadores del arca de la alianza de Hashem, y a todos los ancianos sabios de Israel. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 31, versículo 10. Entonces Moshe le encomendó lo siguiente: al cabo de cada periodo de 7 años, es decir, después de haber finalizado el año sabático, el Shemitah. Comentario, o sea, al comienzo del primer año del próximo ciclo de 7 años, que sería entonces el 8º año respecto del ciclo anterior, en la festividad de Sukkot, es decir, de las cabañas, cuando todo Israel vaya a presentarse ante Hashem tu Elohim en el lugar que él elija, o sea, en el gran templo de Jerusalén, leerás esta Torá ante todo Israel, para que ellos puedan escuchar. Deberás reunir al pueblo, hombres, mujeres, niños, y al prosélito que vive en tus poblaciones, para que escuchen y aprendan a reverenciar a Hashem su Elohim y cumplan todas las palabras de esta Torá. Comentario. El versículo 11 indica: leerás esta Torá ante todo Israel. El versículo 12 comienza: deberás reunir al pueblo. El orden correcto debería de ser de acuerdo a nuestros parámetros de comprensión. Primero, la orden de reunir al pueblo, y luego, estando ya el pueblo reunido, leer para ellos la Torá. Sin embargo, el orden de los versículos es el adecuado, y la explicación es la siguiente: lee para ellos la Torá, la ley cuya enseñanza es que el pueblo debe reunirse. El hecho de que el pueblo esté unido ya es en sí mismo una manifestación de Torá. Versículo 13. Y así, los hijos de ellos, que no saben, escucharán y aprenderán a temer a Hashem su Elohim durante toda su vida en la tierra a la que se dirigen cruzando el Jardín, es decir, el Jordán, para tomar en posesión. Continuamos con Devarim 31, Deuteronomio 31, versículo 14. Hashem le dijo a Moshe: en efecto, se acerca el momento de tu fallecimiento. Convoca a Yehoshua y preséntense en la tienda del encuentro. Allí le daré instrucciones. Comentario.
o ánimo para la gran tarea que le espera. También se podría interpretar así. Moshe y Yoshua fueron y se presentaron en la tienda del encuentro. Hashem apareció en la tienda en la columna de nube. La nube se colocó a la entrada de la tienda. Hashem le dijo a Moshe: mira, estás por yacer con tus ancestros, y este pueblo se levantará y se desviará tras ídolos de las naciones de la tierra a la que el pueblo está por ingresar, y me abandonará y romperá mi pacto que hicieron con él. Entonces me indignaré contra ellos, los dejaré y les ocultaré mi cara. Comentario: aparentando desatenderme de su sufrimiento. Ellos serán una presa de sus enemigos y sufrirán muchos males y angustias. Y en aquel día dirán: ¿no será que porque mi Elohim no está conmigo encuentro estos males? En efecto, yo ocultaré mi semblante en aquel día por todas las maldades que habría hecho y por haber ido tras ídolos ajenos. Ahora, escriban este cántico. Deuteronomio 32, versículo 1 al 43. Ahí hay que unirlo, ¿verdad? Continuamos. Para ustedes y enséñelos a los israelitas. Comentario: Hashem ordena a Moshe y a Yoshua que escriban la Torá y la ubiquen al lado del Aarón, el lado del arca sagrada, para que actúe como un recordatorio constante de las raíces de Israel y del inalterable objetivo de su devoción. Aarón tiene que ver con cofre, ese es su significado. De aquí se infiere que todo israelita tiene el deber de escribir una Torá, obligación que puede cumplir escribiendo incluso una sola letra, o incluso participando o colaborando del modo de que sea para la escritura de una Torá. Ese es un comentario. Cerramos el mismo. Pónganlo en boca de ellos. Hagan que lo memoricen para que este cántico me sirva de testimonio frente a los israelitas. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 31, versículo 20. Pues cuando yo introduzca a este pueblo en la tierra que prometiera bajo juramento a sus ancestros, de la que fluye leche de cabra y miel de dátiles, y coman hasta quedar satisfechos y vivan en la opulencia, irán tras ídolos ajenos y los adorarán, y a mí me provocarán y anularán mi pacto. Pero cuando les vengan muchos males y angustias, este cántico será testigo contra ellos, de que yo les advertí acerca de todos los males que les acaecería. Pues no será olvidado de la boca de su descendencia, porque yo conozco sus inclinaciones, en función de las cuales se conducen, ya desde antes de haberlos conducido a la tierra prometida. Moshe escribió este cántico aquel mismo día y se los enseñó a los israelitas. Hashem le ordenó a Yoshua, hijo de Nun, diciéndole: sé fuerte y valeroso, pues tú conducirás a Israel a la tierra prometida y yo estaré contigo. Cuando Moshe terminó de escribir totalmente las palabras de esta Torá en un libro. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 31, versículo 25. Moshe les ordenó a los levitas, portadores del arca de la alianza de Hashem, diciendo: tomen este libro de la Torá y pónganlo junto al arca de la alianza de Hashem, su Elohim, para que quede allí como testigo para ustedes. Comentario: según una opinión, este rollo de la Torá estaba al costado del arca, en un estante que sobresalía. Según otra opinión, estaba dentro del arca. Versículo 27. Porque conozco tu rebeldía y tu testarudez. Sí, estando yo en vida, ustedes se rebelaron contra Hashem, ¿cuánto más después de mi muerte? Comentario: sin embargo, el pueblo no cometió actitudes de rebeldía en vida de Josué, sucesor de Moshe, como literalmente está en el libro de Josué, Josué 24:31. De modo que al decir después de mi fallecimiento, Moisés aludió al fallecimiento de Josué. De ello derivamos que para un maestro o un discípulo le es más preciado que su propio ser, pues todo el tiempo que Josué estuvo en vida, Moshe consideró
como si él mismo lo estuviera. Versículo 28. Convoquen a todos los ancianos de sus tribus y a los oficiales, y les diré estas palabras. Invocaré al cielo y a la tierra para que sean testigos contra ellos, pues sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán del sendero que les ordené. En el futuro la desgracia los acosará, si hacen lo malo a los ojos de Hashem, provocando su ira por medio de sus acciones. Moshe proclamó las palabras de este cántico ante toda la comunidad israelita, hasta su conclusión. Leemos la Haftará Vayelech, que es la misma que se lee para Haasinu. De Oseas 14, 2 al 10, y Joel 2, 11 al 27, y Miqueas 7, 18 al 20. Oseas 14, versículo 2. Vuelve Israel hacia Hashem tu Elohim, porque tropezaste en tu transgresión. Comentario: es un llamamiento del profeta a los habitantes del reino de Israel. Según otra opinión, es un llamamiento de los habitantes del reino de Judá para evitar que sean destruidos como sus compatriotas de las 10 tribus del reino de Israel. Versículo 3. Tomen con ustedes palabras de confesión y vuelvan hacia Hashem. Díganle: perdona toda la transgresión y acepta el bien, o sea, las buenas intenciones. Permite que la confesión de nuestros labios sustituya los sacrificios. Comentario: el arrepentimiento consta de 2 fases básicas: el arrepentimiento por el pasado y la férrea voluntad de encarar un futuro de dignidad. Siendo que Hashem conoce los más íntimos pensamientos de todos los seres, Él no necesita de manifestaciones externas, como los sacrificios, dice el comentario, para evaluar las intenciones de cada uno. Por el contrario, en este punto crítico es una buena predisposición lo que en definitiva cuenta. Versículo 4. Ashur, es decir, Asiria, no nos salvará. Ya no montaremos en caballos y no diremos nuestros dioses al trabajo de nuestras manos, porque en ti el huérfano encuentra compasión. Comentario: o sea, no pondremos más nuestra fe en el poderío militar, sino solo en ti. Versículo 5. Yo rectificaré sus desobediencias, los amaré porque sí, pues mi ira se ha apartado ya de ellos. Yo seré para Israel como el rocío, florecerá como un rosal y echará abundantes raíces como los credos de Lebanón, es decir, del Líbano. Sus ramas se extenderán, su gloria será como la del olivo y su fragancia será como la fragancia de Lebanón. O sea, su prosperidad irá en constante aumento como las ramas de un árbol que se extienden más y más. Su bienestar se renovará sin cesar, siempre estará lozano como las verdes hojas del olivo. Versículo 8. Los que se sentarán a su sombra volverán a su tierra y vivirán al amparo de Hashem. Vivirán como el trigo y florecerán como la vid, y serán famosos como el vino de Lebanón. Efraín dirá: ¿qué necesidad tengo yo de ídolos? Yo le responderé y lo observaré. Le responderé todas sus inquietudes y constantemente lo cuidaré. Soy como un ciprés, siempre verde. Tu fruto provendrá de mí. Comentario: Hashem es como un ciprés, siempre a disposición de la gente. La copa de un ciprés fresco es de contextura flexible, de modo que fácilmente puede inclinársela hacia la tierra. Similarmente, Hashem, desde sus elevados reinos espirituales, se encuentra disponible para descender al nivel de quien lo requiera para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Versículo 10. El que sea sabio, que considere estas cosas. El que sea inteligente, que las sepa. Porque rectos son los senderos de Hashem. Los justos andarán en ellos, y los transgresores tropezarán por no conducirse en ellos.
Leemos Joel 2, versículo 11. Hashem emitió su voz de advertencia de enviar a su ejército. Sus huestes son numerosas, los que cumplen su palabra son poderosos. El día de Hashem es grande y temible. ¿Quién podrá soportar? Comentario. Hashem advierte al pueblo, por medio de la profecía de Joel, del desastre que les ocurriría si no abandonan sus malas prácticas. Hashem está dispuesto a mandarle su ejército, las langostas devoradoras. Versículo 2. Incluso ahora, después de haber formulado contra Israel el terrible decreto, dice Hashem, vuelvan hacia mí de todo corazón, con ayuno, con llanto de arrepentimiento y con lamentación. Donde reinarán la humildad y la sinceridad, dice un comentario, siempre hay lugar para comenzar de nuevo. Versículo 13. Rompan sus corazones, no sus ropas. En aquellos días se acostumbrarán a rasgar las vestimentas en época de sufrimiento. Y vuelvan hacia Hashem su Elohim, porque es bueno y compasivo, tolerante antes de enojarse, sumamente benévolo y renuncia al mal. Comentario, o sea, renuncia a los castigos que decreta. Versículo 14. El que sea consciente de haber transgredido, que vuelva hacia Hashem y se arrepienta y se reconecte con él. Entonces, después de las langostas, vendrá la bendición y se podrá realizar ofrenda minjá de harina y de vino para Hashem Elohim de ustedes. Toquen el shofar, trompeta en Sión, decreten ayuno, convoquen asamblea. Comentario, o sea, que la gente se congregue en el Beit HaMikdash. Lleven a cabo toda esa actividad para inducir a la gente a volver hacia Hashem. Versículo 16. Reúnan al pueblo, llamen a la congregación, convoquen a los ancianos, reúnan a los jóvenes e incluso a los niños de pecho. Que incluso el novio salga de su habitación y la novia del altar nupcial. Comentario, para ir a suplicar que se aparte la plaga. La situación era tan grave que incluso ellos, que normalmente estaban exceptuados del servicio público, debían presentarse en las plegarias para conjurar la plaga. Versículo 17. Entre el hall, es decir, la entrada del santuario, y el altar, que incluso los sacerdotes ministros de Hashem clamen y supliquen a Hashem. Hashem, apiádate de tu pueblo. No hagas que tu heredad sea objeto de humillación. No permitas que sean dominados por las naciones. ¿Por qué vas a permitir que las naciones digan irónicamente, ¿dónde está el Elohim de ellos? Entonces, después de que vuelvan hacia él, Hashem tomará la causa de su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Hashem responderá y dirá a su pueblo, miren, les envío trigo, vino y aceite. Ustedes se saciarán de eso. Y no haré más que sean objeto de humillación entre las naciones. Y apartaré de ustedes al norteño, lo echaré a una tierra árida y desierta, ahogaré su vanguardia en el mar del este y su retaguardia en el mar del oeste. Se pudrirá y apestará, pues causaron un grave daño. Comentario norteño, son las langostas que provienen del norte. El mar del este puede ser el Tiberíades o el Mar Muerto. El mar del oeste es el Mediterráneo. Eran tantas las langostas que cubrían todo el espacio de un mar hasta el otro. Versículo 21. No temas, habitante de la tierra. Regocíjate, alégrate, pues Hashem hizo grandes actos de benevolencia. No teman, animales del campo, pues reverdecen los pastos del desierto, los árboles dan su fruto, las higueras y las vides dan su producto. Hijos de Sión, regocíjense, alégrense con Hashem su Elohim, porque Él les dio a ustedes maestros de rectitud. Comentario, en alusión a los profetas cuya misión es inducir a la gente a ser rectos. Y les dio a ustedes la lluvia temprana y la lluvia tardía. En el primero, comentario, es decir, el primer mes, el mes de Nisan o Aviv,
el mes de la primavera boreal. Los graneros se llenarán de trigo, versículo 24, y los lagares derramarán vino y aceite. Yo los indemnizaré por los años que perdieron por mi gran ejército de langostas que envié contra ustedes, el árabe, el yelec, el jasil y el gazam, diferentes especies de langostas. Ustedes comerán, se saciarán y alabarán el nombre de Hashem su Elohim, que obró maravillosamente para con ustedes. Nunca más será humillado mi pueblo. Entonces reconocerán que yo me encuentro en medio de Israel y que yo soy Hashem su Elohim y que no hay ningún otro, y nunca más será humillado mi pueblo. Leemos Miqueas 7, versículo 18. ¿Quién es como ti o como tú? Hashem, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad. O sea, comentario, la transgresión de los que queden de su pueblo cuando venga el Mashiach. Él no mantiene su ira para siempre, pues desea la bondad. Una vez más, se apiadará de nosotros, anulará nuestras transgresiones y arrojará nuestras faltas a las profundidades del mar. Entrega la verdad a Jacob, la bondad a Abraham, como juraste a nuestros ancestros en los días de la antigüedad. Comentario, o sea, cumple tú tu promesa a los patriarcas de entregarles a sus descendientes la tierra de Israel. El nombre de la porción Vayelej significa y fue. Surge la inquietud de quién y a dónde. El texto relata que Moisés, quién fue, y se puede interpretar como que fue el término de la guía de Moisés al pueblo de Israel. Y fue el inicio de otro dirigente que los entraría a la tierra de la promesa. También algunos interpretan que Moisés fue a los corazones de los descendientes, quienes recordarían las palabras de la Torá y retornarían al camino de la obediencia. De la vida de Moisés podemos aprender vasto, pero en esta porción se resalta la audacia, la entrega, la paciencia, la perseverancia, la templanza y la mansedumbre. Pero aún así podemos identificar que en su tenacidad Moisés vivió una vida plena. Aprovechó cada segundo de vida, tanto así que hasta el último esfuerzo terminó de escribir una Torá que fue ubicada en el Arca del Pacto. La muerte nos podrá separar temporalmente de algunas personas, pero nunca disgregarse socialmente. Como Israel, deberíamos trabajar en unidad, pues el conjunto hará la fuerza. El Creador siempre estará con nosotros, nunca nos abandonará. Debemos de sentirnos fortalecidos por el Creador y buscar conectarnos con Él. Cuando Moisés llama a Josué para que entre con el pueblo a la tierra de la promesa, invita a que la Torá no se altere y permanezca en cada acto del futuro. Pero esta debe de ser aplicada según los desafíos de cada época. Esto no significa que debe ser reinterpretada, sino más bien releída. El rey deberá congregar al pueblo cada 7 años, al inicio del nuevo ciclo sabático, en la fiesta de Sukkot, para leer la Torá. Esto lleva a observar que el Mesías Rey cumplirá en un futuro cercano este precepto. Los esfuerzos tienen sus recompensas. Por eso Moisés motiva a Josué que dé su mayor esfuerzo, pues el pueblo lo amerita y lo requiere. Requiere de un líder con valía y con determinación. Todos somos un cofre que debe recibir la ley en el seno y en el centro de la vida, pues así no careceremos de sustancia, solamente
esta puede llevarnos a la vida. Profundiza esta semana. 1. La vida de Moisés y sus desafíos. Y 2. La actitud de Josué en el nuevo desafío. Medita sobre cómo es vivir dignamente. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo la porción de esta semana. Puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio oficial www.shedeur.com. Hasta pronto. Shalom, hermanos.